Que después de tanto esperar con el dinero en la mano y el queso que sobresale de los bordes como tal que se quema, esto es lo que mata de verdad cubano. Sal y limón y agua de coco, lo mejor. No se vayan a reír. Increíblemente, esto es lo que gana aproximadamente al mes un médico general integral de nuestro país. La jarra de cerveza hace por 2 latas y media. Wow. Muy buenos días, tardes o noches, sean todos bienvenidos al canal. Nos encontramos justo acá en La Habana Vieja, en la esquina de Empedrado y Villegas. Y aquí justo acá va a ser nuestro primer café del día por menos de $1, es decir, por menos de 330 pesos. Es por acá, señores, acá les voy a mostrar el lugar, vamos. Esto es un sitio el cual les quisiera recomendar, se llama La Esquina de Oro. Ven, acá la comida está riquísima. Los postres van desde los 650 pesos, esto vendría siendo aproximadamente $2. Hoy vamos a iniciar la mañana tomándonos un café expreso, que es para lo que nos alcanza. Así es, familia, no hay nada mejor que empezar la mañana con un buen cafecito. Hoy es miércoles 4 de diciembre y estamos en déficit energético. Desde la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, se fue la electricidad. Vean por acá cómo están todas las luces apagadas. Y por supuesto que era de esperarse, muchos platos se encuentran afectados, no solamente en este negocio, sino en todos los que no cuenten con electricidad. La señorita con el café. Gracias. Nada. Vamos a ver mi cafecito. Bueno, aquí ponen como un pequeño dulcecito por acá, las servilletas. ¿Te está emocionando? Yo reprendo el diablo Santa Excelente. Pasa, y que no pero se da servicio. Pero está frío. Está bien rico, ¿eh? La jarra. No hay nada. Pero está fría. Un pedacito de coco, poquito acaramelado. Chévere. Bueno, mi gente, nada, como no hay corriente, acá me traen el vale aquí escrito a mano, ¿saben? Son 250 el café, más el 10%, ¿saben? Que son 25 pesos. Y aquí está la propina también. Bueno, aquí nos compramos nuestro café por menos de $1. Bueno, vean por acá cuántas cosas nos podemos comprar por menos de $1, mi gente. Bueno, por acá no. Acá salen en $2 y algo los platos. Pero vean, los panes salen, todos estos panes salen por menos de $1. Bueno, este se pasa unos 20 centavos, unos 10 centavos de más. Pero vean por acá, vamos a ver qué nos pedimos aquí, ya les estaré mostrando. Otro dato a resaltar para que tengan conciencia y noción, aquí un café vale 20 pesos. En el otro sitio nos costó unos 275 pesos por el confort, porque saben, por el restaurante como tal, la cafetería, pero bueno, acá es como que más típico cubano. Vamos a pedirnos, bueno, por aquí muchacha, ¿cómo está la venta, las cosas? Muy bonito el diseño ese. ¿Están llenas de agua la botella? Sí, sí, está lleno de agua. Déjame pasar un segundito aquí, si no te moleste, rápido. Wow, miren la decoración, familia. Las botellas estas están llenas de agua, me imagino que es para que no se caigan del lugar. Bueno, acá estaba hablando con el dueño, me estuvo explicando que ya dentro de un tiempo las van a reemplazar por unas nuevas, pero vean lo ingeniosos que son los cubanos, mi gente. Y miren qué bonito se ve y qué auténtico se ve todo. ¿Eh? Todos, estamos ¿Un haciendo pan? todo. Sí, mamá. Allá por Río Pescado. Bueno, Sí. Me da uno. esto es un sitio que no solamente oferta almuerzos, sino también desayuno, merienda, todo lo que quieran conseguirse por acá. Esto queda justo situado entre Empedrado y San Juan de Dios. Entre Empedrado y San Juan de Dios queda esta cafetería, mi gente. Súper buena calidad, ¿verdad? Y súper buena atención. ¿Y qué más, mi Me vida? da 3 croquetas, mi vida. Sí, claro. Cambiando de la pizarra. Protegido por cámara y no se permite fumar por acá, así que ya saben. Estas son las cajitas que dan ahora aquí en este sitio para llevar. Ven, porque no hay electricidad, entonces como que no van a salir los platos ahora mismo.
Bueno, acá está mi pan con tortilla, acá están las mariquitas de plátano y esto solamente me costó 250 pesos, familia, mucho menos que $1 por acá tienen. Ven, esto como que es ajonjolí lo que se le echa por arriba. Vean, pepino, saben, esto debe estar delicioso, vamos a comprobarlo ahora. Y vean, familia, este es el pan del aporreado de pescado. Saben, abajo con su lechuguita y todo. Vean qué presencia tiene. Wow, ¿y este en cuánto viene saliendo? ¿Cuánto vale eso? 200. Este cuesta 200 pesos en moneda nacional. Esto vendrían siendo 50, 60 centavos en dólar. Vean por acá cómo traen los vegetales frescos. Ahí está la lechuga fresca. En Cuba tenemos un dicho que decimos fresco como lechuga. Muchos de ustedes me estaban preguntando el precio de los cigarros. Vean por ahí cuál es el precio de los cigarrillos. Aquí arriba les dejo la conversión en dólares. Bueno, como ustedes pueden ver, familia, este negocio no para. Este negocio es un cliente tras otro, gracias a Dios. Así que ahora vamos a estarle preguntando a la dependiente qué es lo que más vende ella en el día entero y qué es lo que más consumen como tal las personas. Porque he visto personas que tienen de preferencia el pan con minuta, el aporreado de pescado, pero he visto que lo que más se vende son las croquetas como tal. Ya eso lo averiguaremos. Bueno, nada, familia, acá me encuentro con la dependiente de este bonito local. Acá, explícame, ¿qué es lo que más se vende acá en este sitio? Bueno, una de las cosas que más se venden son las croquetas, el café, el pan con tortilla, pan con minuta. A la gente le gusta mucho. Wow, es increíble que lo que más me impresiona a mí es la variedad de ofertas que tienen ustedes por acá, que todo sabe bien rico, que los panes vienen con ajonjolí, que están con aceites embarrados arriba y vienen con su ración de mariquitas de plátano. Eso es algo único que he visto yo por acá. Bueno, acá tienen clientes, saben, la clientela no para, familia, así que en breve vamos por nuestra próxima comida. Bueno, decirles quiero que ese pan con tortilla en 250 pesos está súper bien, porque tengan en cuenta que solamente un huevo cuesta 120 pesos en moneda nacional. Ya ustedes ya se pueden imaginar ya todo el sacrificio que hace el cubano a pie para poder adquirir estos alimentos y para poder llevarse algo al estómago como tal. Pero bueno, no nos vamos a ir de contexto, vamos a lo que vinimos. En estos momentos nos encontramos afuera de esta pizzería, estamos esperando nuestra pizza que ya la pedimos por el precio de 180 pesos. Recuerden que les voy a estar dejando los precios allá arriba en dólares. Vamos a ver qué tal esta pizza. Como bien ustedes saben, mi gente, la pizza es como que el alimento diario del cubano. Al cubano le gusta mucho la pizza como tal. Prácticamente casi todos los días es una de las cosas que más se consume aquí, la pizza típica cubana. Nada, aquí vamos a estar probando esta pizza por acá y vamos a ver la calidad, si ha mejorado, si se mantiene igual o si ha empeorado con el paso del tiempo y la escasez. Bueno, por acá tenemos la típica pizza cubana por acá. Vean cómo tiene queso, vean cómo esto bota un poco de grasa y salsa por los bordes. Y el queso que sobresale de los bordes como tal que se quema, esto es lo que mata de verdad cubano. ¿Saben ustedes? Ahora la estaré probando y en breve les voy a decir. Bueno, nada, familia, esta es la típica pizza cubana de acá. Vamos a probarla a ver qué tal. Excelente. ¿Ven? Bien rica, mi gente. Estas pizzas conservan el sabor tradicional. ¿Sabes? No como antes la pizza que costaba 10 pesos en moneda nacional, pero bueno, sigue estando rica la verdad. Continuamos. Bueno, familia, para serles honestos, hace rato que no comía la típica pizza cubana. Esto más bien lo hice por ustedes para mostrarles. Pero yo como que estoy tratando de evitar todos estos alimentos que contienen harina, que contienen grasa, ¿saben? Para llevar una dieta lo más saludable posible a la medida de mis posibilidades. Como tal, de preferencia, cuando tengo que consumir alguna pizza o algo, trato que la pizza sea la masa lo más fina posible. Denme saber ustedes en los comentarios qué tipo de pizza son las que ustedes prefieren, la de la masa gruesa, la de la masa fina, al estilo italiano. Mi gente, por acá vamos camino a la Catedral de La Habana. Vamos a ver si nos podemos encontrar elotes, churros, frituras de maíz. Vamos a ver, porque por ahí, a los alrededores, yo creo que vendían tamales, vendían algunas comidas de esas que se pueden comprar todavía con menos de $1.
Antiguamente todas estas mesitas se llenaban de extranjeros. Luego hicieron un ajuste en los precios y se llenaban de cubanos. Bueno, y esto es como un restaurante bar vegano. Aquí los precios sí están un poco altos. Creo que no nos alcanza para comprar nada con $1. Bueno, vamos a probar el coco. Vamos a ver si el coco no ha subido de precio y podemos aún consumir. Bueno, agua de coco fría, 300 pesos y con ron a 600. Está súper bien. Vean ahí el precio en USD. Vean al amigo ahí. Este es el agua más saludable del mundo, mi gente. Y no quiero que nadie en este video me diga lo contrario, familia. Vean por acá el amigo como los pela. Bueno, mi gente, me dicen que este es coco indio, este es coco del amarillo, por eso su agua sabe tan dulce, mi gente. Esto es increíble, la verdad, lo rico que está esto. Esto cuesta exactamente $1, familia. $1 cuesta exactamente este coco indio, súper rico. Pero lo más interesante es que cuando nos terminemos de tomar esta agua, lo vamos a abrir a la mitad y vamos a probar la masa con limón. Esto lo voy a hacer a unos mexicanos por acá, tomar la masa del coco con el limón. Como dicen ellos, está bien chido. Lo interesante de esto es que por $1 no solamente te tomas el agua de coco, te puedes comer la masa también con limón y con picante, como desees, o con azúcar en todo caso, como le gusta a muchos cubanos. Esa es la maravilla de acá. Esta es la primera vez que veo a alguien aquí en Cuba dando este servicio de la masa del coco con sal, limón y picante. Normalmente en otros sitios cuando terminas de tomarte el agua te pican el coco a la mitad y listo. Vean qué maravilla, familia, ya se le está echando la sal. Ahora vamos con el limón. Wow. Wow. Vamos a probar esta maravilla, mi gente. Sal y limón y agua de coco. Lo mejor de verdad. La verdad que todos los días uno aprende algo diferente. De verdad que esto no me lo esperaba. Dice el amigo que con picante sabe aún más rico. 150. ¿1,5? Sí. Espérate, patrón. Espérate, va. Voy a coger este pan. Comer $1. Sí. Yo, bueno. Ya. Y sí, mi gente, la barra de pan que antes costaba 5 pesos en moneda nacional, nos las encontramos acá a 150 pesos. Y esto lo compré exactamente por la mitad de $1. Vean, ahora vamos a probarla y les diré qué tal. Bueno, mi gente, yo debo decirles que esto no tiene comparación con el pan de antes. No sé si es porque no tiene nada, pero realmente el pan no me sabe a nada, familia. ¿Saben? Está como que así, como un poco sintético, no sé, falta de grasa. Bueno, es lo que hay. Forma, ¿no? Vamos a estar probando este cangrejito por acá. Yo como eso, ¿no? Vean que tiene su guayabita por ahí. Ajá. Bueno, antiguamente les digo que esto tenía una forma que parecía un cangrejito. Hoy en día, Hoy no. familia, les tengo que decir que este cangrejito sabía a rayos. No sé si se me habrá revuelto el estómago con esto y tengamos que parar el video por acá. Pero bueno, vamos a ver si nos podemos tomar un mojito por menos de $1. Gracias, ma. Bueno, familia, vamos a probar el típico coquito cubano. Familia, cabe resaltar de que esto está riquísimo, esto es otro nivel. De antemano les cuento que le iba a hablar un poco más del coquito, pero vino una persona y me dijo que tenía hambre, que se lo diera, y ustedes saben, como buen cubano se lo cedí. Así que nada, vamos por el pan con lechón, que dice acá un amigo que ese es el mejor pan con lechón de toda La Habana. Vamos a buscarlo ahora mismo en este instante. Bueno, y acá nos encontramos caminando por el Boulevard de Obispo. Se ven un poco más de turistas que meses anteriores. Bueno, diciembre siempre ha sido un mes de alza turística como tal, aunque nada en comparación con años anteriores y más
en comparación con años antes del COVID. Pero bueno, se ve algo se ve. Por acá tenemos las tiendas de artesanía cubana, las manualidades. Ahora vean los extranjeros como comen pizza, familia, lo que les estaba diciendo ahorita. Y bueno, mi gente, hay muchas versiones, pero se dice que el churro viene de origen chino, que los portugueses lo descubrieron y luego lo llevaron a España, que luego los españoles lo trajeron a Cuba. Y aquí me encuentro yo en la pequeña cola bajo el sol, viendo cómo fríen las frituritas y esperando para comprar mi paquete de churro. Y bueno, decirles quiero que después de tanto esperar con el dinero en la mano, si es normal que un paquete de bombones cueste $18. No se acabó el churro, toca esperar a que vuelvan a freír. Pero bueno, por lo menos alcanzamos las frituras y de eso le vamos a estar hablando ahora. Bueno, por aquí se ve que para poder mantener el negocio abierto tienen que usar esta planta, que su ruido es similar a cuando rompen las calles. Aquí estamos con la típica fritura cubana. Estas frituras se hacen con harina, ¿saben? Normalmente hay frituras que se hacen de malanga, pero bueno, esta aquí se hace con cebollino, harina, le echan un poco de sal y no sé si tendrá cebolla y ajo. Vamos a probarla a ver qué tal. Excelente, mi gente, excelente. Las frituritas, claro que han reducido el tamaño, pero sí es muy buena, están igual de ricas que siempre. Así que nada, estamos esperando a que frían los churros y vamos a mostrarles más cosas a continuación. Bueno, familia, y decirles quiero que la fritura tiene tremendo sabor. No sé qué tipo de sazón será el que están usando, pero sabe riquísima la verdad. Y bueno, ya a la vuelta ya estaban hechos los churros. Déjenme decirles que esto cuesta lo mismo que una pizza, 180 pesos en moneda nacional. La dieta del cubano en general está conformada a base de harina, grasa y azúcares. Bueno, mi gente, y para decirles la verdad, yo estaba loco por comer este típico churro de acá de Cuba, pero este no está tan bueno como otros que he probado. La señora me estuvo diciendo que al ayudante se le fue la mano en el agua o una cosa así. Pero bueno, nada, se puede comer, fíjense, se puede comer. Por acá tiene su leche condensada, ven, está bien fritico, pero bueno, todavía le falta algo a la masa. Pero igual está rico, mi gente, y esto sale por mucho menos de $1, así que seguimos. Bueno, mi gente, vamos a ver qué nos podemos comprar acá. Vean cuántas confituras. Y bueno, hago esta pequeña pausa para que ustedes me digan si es normal que un paquete de bombones cueste $18. El que vemos aquí creo que ese es de 8 unidades. Ferrero Rocher es muy buena marca y todo, pero la verdad que es imposible para mí pensar que un paquete de bombones equivale a 2 salarios medios en Cuba. Increíblemente, esto es lo que gana aproximadamente al mes un médico general integral de nuestro país. Y por aquí les voy diciendo de antemano que el Snickers, el Milky Way, el Twin y los M&M cuestan $2.30, $2.40 por unidad. ¿Cómo se le dice a un niño cubano en diciembre que no se le puede comprar un chocolate porque existen otras necesidades básicas que cubrir? Me imagino que los padres evitan entrar a este sitio a toda costa. Podemos comprar esto. ¿Saben? ¿Cuántas confituras ustedes compran en sus países por $1? Déjenmelo saber en los comentarios. Estos son de los buenos. Dame uno a 200 ahí, hermano. Uno a 200. Una manita a 200. Gracias. Oye, ¿para comer o para ir? No, para comer, para comer. Bueno, familia, por 200 pesos de moneda nacional nos hemos comprado esta mano de plátano. Sabe que a ustedes les gusta mucho. Esto aporta potasio para el cuerpo y esto te da mucha energía. Bueno, mi gente, vean el tamaño de los plátanos cubanos acá. No se vayan a reír, pero esto es lo que hay. Está bueno, familia, está bueno. Me parece que este plátano es mucho mejor que el otro, como tal, del que le inyectan líquido y esas cosas.
Bueno familia, por acá nos sorprendió la lluvia y andamos probando un helado de café, ¿saben? Este sale en 250 pesos en moneda nacional y cumple con las reglas del video que estamos haciendo el día de hoy, así que nada, está bien rico la verdad. Está bien rico, sabe rico. Este sitio está ubicado en la esquina de la calle San Ignacio y Orrelis. Lo curioso es que la jarra de cerveza hace por 2 latas y media. Wow, señores, esta es la mejor de Cuba, la Cristal. A su salud. Normalmente una lata de cerveza Cristal en Cuba cuesta aproximadamente $1. Aquí estás comprando 2 y media por el precio de una. Y bueno, nada familia, ¿qué creen de todo lo que han visto en el video de hoy? Déjenme saber en los comentarios cuál fue la comida que más les llamó la atención y qué precio tiene en sus países como tal. Bueno, aquí nos encontramos nada más y nada menos que en la Catedral de La Habana y le estamos dando punto y final a este video. Pero bueno, pronto les traeré otro video muy parecido resaltando comidas típicas cubanas de por acá. Si les ha gustado este video, apóyenlo con un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y quédense al pendiente de próximos contenidos. Nos vemos. Chao, Lin. ¿Me ayudas con algo para pagar la comida chatarra del comedor de los viejos?